Desde la grandeza de Tenochtitlán hasta el México de hoy, la historia sigue viva. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo para descubrir nuestra historia, nuestra identidad y nuestro destino. Antes de que existiera un país llamado México, antes de los héroes de la independencia, antes incluso de la palabra mexicano, ya había un fuego encendido en esta tierra. Un fuego de pueblos que miraban al sol, que hablaban con dioses, que tejían el tiempo en códices y cantos. México no nació en 1821, ni con Cortés, ni siquiera con Tenochtitlán. México es una idea más antigua que la conquista, una fuerza que ha cambiado de forma, de lengua, de rostro, pero que nunca ha dejado de existir. Hoy viajaremos al origen, a los mitos, a las migraciones, a la fundación de la gran ciudad y al momento en que todo pareció terminar. Todo comienza en Aztlán, el mítico punto de partida. Un paraíso acuático, rodeado de garzas, de donde surgiría un pueblo errante con una misión celestial. Su nombre, Aztlán, significa lugar de garzas o lugar de blancura. Los relatos lo describen como una isla en medio de una laguna, bañada en luz, donde la abundancia reinaba. Ahí habitaban los aztecas, según la tradición, un pueblo próspero, pero destinado a dejarlo todo atrás. Fue entonces que Huitzilopochtli, conocido como Colibrí Zurdo, considerado el dios del sol, la guerra y la fertilidad, les habló. Él era más que un guía, era el aliento de la nación futura. En los códices, se le representa como un colibrí azul con rayos solares, un dios joven, ardiente, implacable. Según el Códice Aubin y el Códice Durán, Huitzilopochtli no solo les ordenó abandonar Aztlán, también les dio una nueva identidad. Ya no serían aztecas, ahora serían mexicas, un nuevo pueblo para una nueva misión. Tenían que caminar hasta hallar el sitio prometido. Y lo sabrían por una señal, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Comenzó así una de las migraciones más legendarias de la historia. Guiados por sacerdotes, portando imágenes sagradas, cargando sobre sus espaldas la imagen sagrada de Huitzilopochtli, como Teomamaque, portadores del dios, responsables de custodiarlo y sostenerlo durante toda la peregrinación. Los mexicas recorrieron desiertos, montañas, selvas y ríos. Durante más de 2 siglos cruzaron territorios hostiles. Fundaron pequeños altares, temporales y santuarios móviles, donde rendían culto a su dios, manteniendo viva la llama espiritual del viaje. Se enfrentaron a pueblos como los Xochimilcas y Chalcas. Vivieron expulsiones, derrotas, hambrunas, pero también aprendizaje. Cada estación del viaje quedó registrada en el Códice Boturini, también conocido como la Tira de la Peregrinación. Es uno de los documentos históricos prehispánicos más importantes, ya que narra con precisión visual el recorrido de los mexicas desde su lugar de origen hasta la fundación de Tenochtitlán, permitiendo entender su peregrinación y sus tradiciones culturales. Una larga tira de papel amatl, donde se ven las huellas de sus pasos, sus enfrentamientos, sus fundaciones temporales. Cada glifo es una memoria viva. Pasaron por Tula, antigua capital tolteca, donde aprendieron arte y disciplina, y por Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Ya estaba abandonada, pero sus templos hablaban. Los mexicas caminaron entre las pirámides del Sol y la Luna y supieron que la historia era más grande que ellos, pero también que les pertenecía. Durante su trayecto, llevaban una estructura organizada por calpullis o clanes. Eran guerreros y agricultores. Educaban a sus hijos con cantos rituales. Entrenaban a los jóvenes en la disciplina del Telpochcali. Aunque eran nómadas y despreciados, ellos sabían la verdad. Estaban destinados a fundar el ombligo del mundo, el lugar donde los dioses tendrían su morada eterna. Y así, con fe y resistencia, dejaron atrás la orilla de Aztlán, para caminar hacia la eternidad. El año era 1325. Después de siglos de andar por tierras ajenas, de ser rechazados, de pelear por sobrevivir, los mexicas llegaron al Valle de México. El lago de Texcoco se extendía como un espejo inmenso. En su centro, una pequeña isla sobresalía entre juncos y agua salobre. Y ahí, vieron la señal, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. El símbolo era claro, el mandato de Huitzilopochtli, cumplido. Ahí,
En lo que parecía el peor lugar para fundar una ciudad, los mexicas vieron su destino y lo abrazaron. Construyeron sobre el agua, crearon chinampas, jardines flotantes, con lodo y raíces entrelazadas. Clavaron pilotes de madera de ahuehuete y sabino. Secaron zonas con piedra y ceniza volcánica. El agua no era obstáculo, era aliada. En menos de un siglo, Tenochtitlán ya era una joya urbana. Tenía calzadas elevadas que conectaban la isla con tierra firme. Tenía acueductos dobles, mercados donde se comerciaban miles de productos. Tenía escuelas, palacios, templos. El templo mayor, en el centro, se elevaba como un eje cósmico. Ahí se celebraban los rituales más sagrados. Ahí se mantenía el equilibrio entre el cielo y la tierra. Pero la fundación no fue solo técnica, fue espiritual. La ciudad era un mapa viviente del universo. Su traza respondía al calendario ritual, a los vientos, a los astros. Los mexicas fueron sometidos al principio por Azcapotzalco, pero pronto, bajo el liderazgo de Itzcoatl, se rebelaron. Fundaron la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan y comenzaron la expansión militar. Tenochtitlán no fue impuesta, fue ganada, fue defendida con sangre y alimentada con tributo, comercio y devoción. En el Códice Mendoza se describe la organización detallada de la ciudad, barrios, escuelas, oficios, tributos. En el Códice Florentino, los sabios nahuas relataron sus rituales, sus cantos, sus guerras. Tenochtitlán era piedra, era agua, pero también poesía. En sus calmecas se educaban los futuros sacerdotes. En los Telpochcali, los jóvenes aprendían el arte de la guerra y el servicio al pueblo. La ciudad respiraba, latía, soñaba, y cada vez que el sol salía sobre el lago, los mexicas sabían que su promesa se había cumplido. Habían fundado el centro del universo. Desde el este, llegan hombres extraños. Barcos con velas blancas aparecen en las costas de Veracruz, específicamente cerca de San Juan de Ulúa. Son los españoles. Sus armaduras brillan bajo un sol ajeno, y sus voces, desconocidas, resuenan en una tierra milenaria. Al frente de ellos, un hombre de mirada ambiciosa, Hernán Cortés. Desobedeciendo las órdenes que lo ataban, su misión de exploración se transformó rápidamente en una de conquista, impulsado por el oro y la gloria. Para asegurar su avance y eliminar cualquier posibilidad de retirada, Cortés ordenó desmantelar y varar sus propias naves, un acto que selló el destino de sus hombres. Era conquistar o morir. En su camino hacia el corazón del imperio, Cortés teje alianzas inesperadas. Pueblos como los totonacas de Zempoala, cansados del yugo azteca, ven en estos recién llegados una oportunidad de liberación. La promesa de ayuda mutua sella pactos que cambiarán el destino de todo un continente. En este crucial proceso de comunicación y estrategia, una figura se volvió indispensable: Malintzin, conocida como la Malinche. Ella, con su conocimiento de lenguas y culturas, no solo tradujo las palabras, sino que también interpretó las intenciones, facilitando las complejas negociaciones y alianzas que Cortés necesitaba para avanzar. La llegada de Hernán Cortés y los conquistadores españoles, especialmente en el año 1519, se entrelazó con una antigua creencia mesoamericana, la del regreso de Quetzalcóatl. Algunos indígenas, influenciados por profecías y por la descripción de Cortés como un hombre blanco y barbado, vieron en los españoles la posible manifestación de esta deidad, lo que pudo haber influido en la cautela y la recepción inicial. El 8 de noviembre de 1519, el encuentro es inevitable. Moctezuma, el Tlatoani de Tenochtitlán, una de las ciudades más grandes y espléndidas del mundo en ese momento, con una población que se estima superaba los 200,000 habitantes, recibe a Cortés con solemnidad. Los muros de Tenochtitlán presencian la llegada de estos extraños, quienes son alojados en el palacio de Axayácatl. Lo que comienza con una aparente hospitalidad, pronto se tuerce. Moctezuma, el emperador que miraba al sol como un dios viviente, se convierte en rehén en su propia casa. El choque de dos mundos ha comenzado, y con él, la cuenta regresiva. La tensión crece. Un hilo invisible que se estira hasta romperse. En la ausencia de Cortés, quien ha partido para enfrentarse a Pánfilo de Narváez, Pedro de Alvarado queda al mando de Tenochtitlán.
su desconfianza se convierte en paranoia. Durante la sagrada fiesta de Tozcatl, a finales de mayo de 1520, Alvarado ordena una matanza brutal de sacerdotes y nobles mexicas en el Templo Mayor. La sangre derramada en la plaza es la chispa que enciende la hoguera de la rebelión. Cuando Cortés regresa con refuerzos, la ciudad es un polvorín. Las calles de Tenochtitlan se convierten en campos de batalla. El asedio es incesante. Moctezuma, intentando calmar a su propio pueblo, sube a la azotea del palacio para hablarles. Pero su voz, la voz del gran Tlatoani, ya no tiene el mismo poder. Es recibido con una lluvia de piedras y flechas. Sobre su muerte y el destino de su cuerpo, las crónicas divergen, dejando un velo de misterio. Algunos relatos afirman que pereció apedreado por su propio pueblo durante ese intento de apaciguamiento, mientras otras versiones sugieren que quedó gravemente herido y los españoles lo asesinaron. Lo que es innegable es que, con su fin, el liderazgo recae en Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, quien asume el mando y lidera con determinación la resistencia. La situación es insostenible. En la noche del 30 de junio de 1520, los españoles y sus aliados tlaxcaltecas intentan escapar de la ciudad bajo el manto de la oscuridad. Es la noche triste. Un diluvio de lluvia se une al caos. Cargados con el oro que intentan llevar consigo, muchos se ahogan en las aguas del lago o son masacrados por los guerreros mexicas, furiosos y vengativos. La derrota es devastadora. Cerca de 600 hispanos y más de 2000 aliados indígenas perecen. Es una herida profunda, un recordatorio sangriento de la resistencia mexica. Cortés, al borde del colapso, llora bajo un ahuehuete. La huida es un desastre, pero no el fin. 7 días después, en Otumba, Cortés y su diezmado ejército logran una victoria crucial que les permite reagruparse. La guerra estaba lejos de terminar. La noche triste ha sido una derrota, pero para Cortés es también un catalizador. No se rinde. Regresa con una determinación implacable y con un nuevo plan. Desde Cuba llegan más hombres, armas, artillería y caballos. Pero la verdadera innovación son los 13 bergantines que Cortés manda construir en Tlaxcala y que son transportados pieza por pieza hasta el lago de Texcoco. Estas embarcaciones se convertirán en la clave para dominar las aguas y sitiar la isla. El 26 de mayo de 1521 comienza el asedio final de Tenochtitlán. Los españoles y sus aliados indígenas, principalmente tlaxcaltecas, avanzan implacables. La guerra es brutal, casa por casa, templo por templo. Cada avance español significa la destrucción de la magnífica ciudad. Una de las primeras y más estratégicas acciones es el corte del acueducto de Chapultepec, la principal fuente de agua dulce para la capital mexica. Pero la batalla no es solo con armas. La viruela, una enfermedad traída por los europeos, ya ha diezmado a la población mexica, cobrando la vida de miles, incluido el valiente emperador Cuitláhuac, quien muere a causa de ella. Su lugar es tomado por Cuauhtémoc, el joven y último Tlatoani, quien lidera a su pueblo con un coraje inquebrantable, luchando hasta el último aliento. Las calles y canales se tiñen de sangre en un conflicto sin tregua. La resistencia es feroz, pero las fuerzas combinadas de los españoles y sus aliados, junto con el impacto de las enfermedades y la falta de recursos, comienzan a doblegar a la gran Tenochtitlán. El 13 de agosto de 1521, después de un brutal asedio de 79 días, lo impensable sucedió. Tenochtitlan cayó. Las fuerzas españolas, lideradas por Cortés, avanzaron sobre la ciudad, debilitada por el hambre, el trabajo y las enfermedades. A pesar de la feroz resistencia de los guerreros mexicas, Cuauhtémoc, al ver que la defensa era ya insostenible, intentó abandonar la ciudad en canoa junto a dignatarios y su esposa Tecuichpoch. Fue entonces cuando García Holguín lo avistó, y al ser alcanzado, Cuauhtémoc se identificó y pidió ser llevado ante Malintzin, Cortés. Al ser apresado, con el imperio derrumbándose a su alrededor, Cuauhtémoc miró a Cortés y le dijo: «He hecho cuanto he podido en defensa de mi ciudad y de mi pueblo». Y colocando su mano sobre el puñal de Cortés, añadió: «Toma luego este puñal, mátame con él». Posteriormente, en un intento desesperado por obtener información sobre el tesoro,
Cuauhtémoc y Tetlepanquetzal, señor de Tlacopan, fueron sometidos a tortura, quemándoles los pies. Ante la queja de Tetlepanquetzal por el insoportable dolor, Cuauhtémoc, con inquebrantable entereza, le respondió con una frase que resonaría a través de los siglos. ¿Acaso estoy yo en algún deleite o baño? Años después, el destino final de Cuauhtémoc sería aún más trágico. En 1525, Cortés lo mantuvo prisionero y lo llevó consigo en la expedición a las Cibueras, actualmente Honduras. Ante el temor de que pudiera iniciar una revuelta, ordenó su ejecución. Cuauhtémoc fue ahorcado en un árbol de ceiba, poniendo fin a la vida del valiente defensor de Tenochtitlán y a la línea de los antiguos emperadores. La tarde de aquel 13 de agosto, con nubes teñidas de rojo, marcó no solo el fin de una ciudad, sino también, para los mexicas, el simbólico fin del quinto sol. Con su caída termina una era, y comienza otra, igual de compleja. Sobre las ruinas de Tenochtitlán, los españoles construyen una nueva capital, la Ciudad de México. El templo mayor es desmantelado. Con sus piedras se levanta la catedral. La cruz reemplaza al sol, la espada al códice. Nace la Nueva España. Y con ella, un largo proceso de mestizaje, evangelización, sometimiento, pero también resistencia, porque lo indígena no desaparece. Sobrevive en las palabras, en la comida, en los rostros, en las fiestas, y el nombre México también sobrevive. De hecho, es adoptado por los conquistadores para nombrar su capital. Sin querer, perpetúan lo que intentaron borrar. México ya no es Tenochtitlán, pero tampoco es del todo España. Es algo nuevo, mezclado, doloroso, poderoso. México no nació una sola vez, nació en Aztlán, renació en el lago de Texcoco, y volvió a surgir, incluso después de la conquista, porque México no es una fecha ni un gobierno, es un espíritu que se transforma con cada era, es fuego, raíz, cicatriz y futuro. Hoy seguimos diciendo mexicanos por un pueblo que, según los libros, ya no existe, pero según la historia profunda, nunca murió. ¿Conocías esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te apasiona conocer la verdad detrás de nuestro origen, suscríbete al canal. Porque entender el pasado es recordar de dónde venimos.